José Luis Castro de Paz, esto me lo sé, no hace falta que lo esté leyendo, es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Santiago de Compostela, desde hace 12 o 13 años, ¿no? ¿Vale? Antes fue profesor en la Universidad de Vigo, si no recuerdo mal. Nos conocemos un puñado de años, porque él ya venía, él ha trabajado mucho, ahora después intentaré contároslo, con la Universidad de Valencia y con la Filmoteca de Valencia, y yo trabajaba allí y allí nos conocimos. No sé si esto va a funcionar o no, funcionaba hace 10 minutos, pero ahora veremos. Si no funcionara, pues eso, me invento el currículum. A ver, la cosa es la siguiente. Es muy difícil presentar a José Luis Castro de Paz por la sencilla razón de que tiene un currículum muy impresionante. Aparte de su brillantez, es casi, diríamos, un trabajador intelectual estajanovista. Ha publicado, iba a hablaros de sus artículos y cuando he llegado como a 50 he dicho, es que no me da ni para contar cuántos tiene en un currículum suyo que he encontrado. Vamos a ver, voy un poco, y si no me ayudas tú con algún título de libro que no me acuerde. Su trayectoria es muy amplia. Vamos a hablar de la trayectoria investigadora. También es director de la Fundación Venceslao Fernández Flores en Galicia. Vamos a ver, su trayectoria investigadora es muy amplia, tanto longitudinal como transversalmente. Me explico. Él hace su tesis doctoral sobre la serie de televisión de Hitchcock, ¿no? El Hitchcock presenta. Entonces, todas sus primeras publicaciones tienen que ver con el telefilm y con la obra de Hitchcock. Probablemente la colección más prestigiosa que edita monografías de cineastas en España sea la de Cátedra. Bueno, el volumen de Hitchcock es suyo. Un volumen de Vértigo que todos nos leímos hace 20 y tantos años, porque era esencial, probablemente, aparte del libro de Trías que estábamos hablando antes, que es un libro de un filósofo, era lo primero que se publicó. Lo que pasa es que luego José Luis ha ido, digamos, derivando hacia el cine español, y hoy por hoy creo que es yo me la juego, la máxima autoridad española en cine español. Es decir, si hay que buscar a alguien a su nivel, hay que irse fuera, a Francia, a Inglaterra, en algún otro sitio, gente que estudia cine español en esas universidades. Bien, no hay un proyecto digno de ser mentado, de libro, de publicación sobre el cine español, desde la antología crítica y del cine español, que es una obra magna, en el que él no haya aparecido. Ha trabajado, a ver si soy capaz de verlo, después de haber acabado con la cuestión de la televisión y de Hitchcock, ha trabajado sobre todo el cine español que algunos llaman muy impropiamente clásico, ¿no? Es decir, el cine, el melodrama de los años 40 español, era muy bonito. Se llamaba el libro Un cinema herido, ¿de acuerdo? Y así varias publicaciones también sobre los años 50, hasta, yo creo que, no sé si estará de acuerdo o no, su culminación es el segundo libro que publica en la colección de Cátedra, que es una maravilla, sobre el que yo suelo decir que será recordado de aquí tiempo como la máxima figura intelectual del siglo XX español. Ahora a lo mejor no, pero de aquí 100 años es muy posible, que es Fernando Fernán Gómez. Hombre que escribió, que rodó, que actuó, etc. Entonces, como veis, esto es muy informal porque no doy para mucho más. Y los de publicidad supongo que no están sorprendidos, los demás igual sí, porque los de publicidad me conocen. Pero bueno, lo que os quiero decir es, por favor, que valoréis al máximo al ponente que tenemos, de máximo prestigio, que lleva un buen currazo hoy
porque ha tenido que venir desde La Coruña y venir desde La Coruña a Castellón es fastidiado, y por favor os ruego máxima atención y máximo silencio, ¿vale? No me gustaría tener que interrumpir porque estáis haciendo ruido y no dejáis oír. Bueno, pues sin más os dejo con José Luis Castro de Paz. Muchísimas gracias por la candorosa presentación de mi amigo el doctor Palau. Lo que voy a intentar hacer muy rápidamente es una conferencia que titulé Cine Español, Trayectorias Históricas, Sabores Textuales, poneros en los ojos la evolución de los estudios sobre cine español desde los años 90, más o menos desde que él y yo nos conocimos, cuando él estaba trabajando en la biblioteca ayudándonos a empezar nuestras investigaciones, cómo se han desarrollado esos estudios y a qué lecturas nuevas o un poco más rigurosas del cine español han dado lugar. En los años 90 del siglo pasado, que para nosotros son ayer y para vosotros probablemente ni siquiera habría nacido o estabais en ello, el cine español, la historia del cine español como tal prácticamente no existía en serio. La historia sí, pero la historiografía, es decir, la ciencia o la disciplina que estudia la historia del cine español, estaba en pañales o prácticamente no había dicho nada digno de tal nombre. Tanto es así que cuando se cumple el centenario del cine, como sabéis, 1995, la historia del cine español de alguna manera nace en 1896, se publica un libro en la editorial Cátedra, que se llama Historia del cine español, de varios autores, muy conocido, que lleva ahora por la sexta o la séptima edición, y cuando un investigador francés de prestigio, Pierre Sorlin, lo reseña en una revista francesa, se pregunta hasta qué punto ese libro no es nada más que una acumulación de... hay diferencias entre los capítulos porque son varios autores, pero entendámonos, una acumulación de títulos sin responder a la pregunta fundamental que debe latir detrás del estudio de todo cine nacional. ¿Qué es lo que particulariza o lo que hace distinto o lo que da valor o lo que lo resta a un cine nacional? ¿Por qué el cine español puede llamarse así, más allá de que las películas hayan sido matriculadas, pagadas por las productoras con dinero español? En ese momento, esa reseña dura lleva incluso a que el autor, Pierre Sorlin, diga no será mejor buscar en estudios de investigadores sobre cine español extranjeros que ven las cosas desde cierta distancia y a lo mejor nos iluminan mejor sobre las particularidades de ese cine, pero en realidad entonces se estaba ya gestando un libro importantísimo, la Antología Crítica del Cine Español, que de alguna manera supone el colchón sobre el que una nueva generación de historiadores nacidos después, vamos a decir que éramos niños cuando muere Franco, pero que nos hemos criado ya, vamos a decir, en democracia y sin ciertos prejuicios políticos e históricos que obligaban o hacían que los historiadores viesen las cosas de diversas maneras, nos iban a enfrentar a otra manera de confrontar la historia del cine español. Para nosotros parecía la hora, por fin, de, con las armas del más sosegado análisis textual e histórico, superar, enfrentarnos al sinfín de penalidades que hasta entonces parecían cernirse sobre nuestra historiografía. Para los historiadores españoles, el cine español era una cosa que más valía dejar de lado. En general, más valía no menearlo demasiado. En parte porque para cierta posición historiográfica, políticamente vinculada a la izquierda, la influencia enorme del teatro español popular, del sainete popular, donde se contaba la vida de la gente de la calle, en las corralas madrileñas, no había hecho sino desvalorizar ese cine, las fuentes no habían sido las buenas. Eso en el mejor de los casos. En el mejor de los casos era un cine banal, intrascendente, incomparable con el de otros países europeos. Y además, todo el cine español, y sobre todo el de las primeras décadas bajo el franquismo, era preferible separarlo, porque había una emanación directa entre el hedor putrefacto del dictador y el del cine que se había hecho bajo su manto. Con lo cual, por unas cosas o por otras, más valía no referirse al cine español casi hasta que en los años 50 aparecieran Bardem y Berlanga como, influidos por el neorrealismo italiano, venir a reinventarlo. Por otro lado, las lecturas de algunos historiadores anglosajones caía muchas veces en una especie de disparate por desconocimiento absoluto de la cultura y la situación histórica del país. Por lo tanto, se trataba de plantearse nuevas hipótesis, de ver las películas con nuevos ojos
y sobre todo de verlas, porque a nosotros los jóvenes historiadores de entonces, que ya no lo somos ahora, nos daba la sensación de que muchos de esos historiadores hablaban sin haberlas visto siquiera, es decir, hablaban de referencias y de referencias de referencias. Los nuevos historiadores no estábamos dispuestos a seguir repitiendo los tópicos habituales, es decir, aquellos que partiendo de Bardén, que decía en los años 50, el cine español es culturalmente ínfimo, socialmente, tal, bueno, ese pentagrama que todos creo que conocéis, y también desde los propios rectores del franquismo en los años 50 se pretendió olvidar lo de la década anterior, es decir, vamos a empezar de cero. El cine español anterior más vale olvidarlo, es un cine propagandístico, es un cine que canta las hazañas del franquismo, del Imperio Español, vamos a empezar un nuevo cine más realista, que hable más de los problemas de la calle, en efecto. Bueno, en definitiva, se trataba de plantarse ante esa visión del cine español como algo malo, algo que no tiene interés, algo banal, en el mejor de los casos, la españolada que decían mis padres y dirían vuestros abuelos. Hoy ponen en la tele una españolada. Todas eran una especie de saco de españoladas en las que no había prácticamente ninguna determinación mayor. Bueno, he sabido, y ahora vamos a entrar he sabido que la originalidad del cine español hay que verla realmente en relación con lo atípico que es la historia del siglo XX español. El siglo XX español es un siglo atrasado en lo industrial durante mucho tiempo, que además se ve atravesado por dos viscosas dictaduras, la de Primo y sobre todo la larguísima de Franco, y si en algún sitio hay que ver la atipicidad, la originalidad de nuestro cine, es en cómo sobrevivió y cómo se construyó a pesar de esas circunstancias políticas y de esas circunstancias económicas. Es sabido que no es hasta el periodo republicano, sabéis, la República, 1931, 1939, si pensamos que desaparece con el término de la guerra, cuando, superada la crisis del sonoro y tras un periodo mudo que anuncia, el cine mudo español es un cine pacato, pequeñito, poco desarrollado, pero anuncia ya, pese a limitaciones de todo tipo, el poco apoyo industrial, la guerra a ultranza de la Iglesia ultraconservadora que ataca el cine desde todos los ángulos posibles, no os dais idea. O sea, se decía que el que miraba por la pantalla se iba a quedar ciego, pero que además iba a condenar porque las pantallas verdes, todo. Es decir, una sociedad atrasada, cursi, clerical, completamente contraria al nuevo arte o a la nueva modo de expresión. Pese a todo ello, durante el cine mudo ya se empiezan a atisbar, a oler algunos de los caminos por los que nuestro cine va a ser particular. Para empezar, se adaptan muchísimas zarzuelas. Las zarzuelas tienen música, como sabéis, en el cine mudo, y eran acompañadas o bien de pequeños grupos que estaban en la sala, o de una cantante que si la sala tenía dinero lo podía pagar, o del propio público cantando y participando de los números que conocía de memoria. Por ejemplo, la celebrísima, vosotros a lo mejor ni os suena, la verbena de la Paloma. La verbena de la Paloma no sabéis ni qué es probablemente, aparte de una fiesta en Madrid, pero es una célebre zarzuela que se escribe a finales del siglo XIX, seguramente os suene Donde vais como Antón de Manila, la célebre canción que alguna vez habréis oído, aunque sea en algún anuncio. Pues esa zarzuela es un éxito absolutamente arrollador, total, absolutamente popular, entremezclado con la vida de las clases populares de Madrid, porque se desarrolla en los barrios populares y cuenta la vida de los taberneros y de la gente que trabaja en las tipografías, de los obreros en definitiva, y sus pequeñas historias cotidianas y de amor. Ese es el material que el cine empieza a darse cuenta que tiene que llevar a la pantalla para captar la atención del público popular al que se dirige. Y por lo tanto empieza a llamar la atención que el cine español se nutra de los mismos materiales que se nutría el espectáculo teatral, escénico, y también, es decir, pequeñas obras teatrales sainetescas, al modo que desde el siglo XVIII escribía Ramón de la Cruz, luego por supuesto Arniches y epígonos, pero también zarzuelas o pequeñas novelitas populares que llegaban a venderse incluso hasta 60.000 a la semana en un país con un porcentaje de analfabetismo enorme. Novelas populares, presencia del casticismo popular, de la vida en las corralas, en los barrios populares de Madrid o en Andalucía, porque también hay presencia del folclore andalucista. No solo esto, hay adaptaciones de clásicos, pero esto es la línea por la que empieza a destacar un cine que busca un contacto con su público popular. Comienza a verse en serio entonces en la República, después de que eso se atisbara en el mudo, en los años 34, 35 y parte del 36, es cuando esto parece empezar a cuajar, cuando realmente podemos hablar de que hay un cine
popular que llega al público con estrellas propias que encima se exportan con éxito. Por ejemplo, Imperio Argentina tiene un enorme éxito en países latinoamericanos, es nuestro mercado natural por cuestiones idiomáticas, y un cine, digo, que se basa en actores como Angelillo, como Imperio Argentina, como Miguel Ligero o como otros muchos, películas que a lo mejor no suenan, pero que a lo mejor os sonarán en un futuro, La hermana San Sulpicio, Morena Clara, Nobleza Baturra, películas dirigidas por Florian Rey, interpretadas por la que entonces era su mujer, musicales extraordinarios, por ejemplo, una nueva versión, ahora ya con la música, de La verbena de la paloma, dirigida por Benito Perojo en el año 35, u otros sainetes producidos por una compañía que se llama Filmófono, en la que Luis Buñuel, el director Luis Buñuel, no firma directamente, pero trabaja de tapadillo, vamos a decir sin poner su nombre, como productor ejecutivo. Todas estas películas anuncian un posible periodo de esplendor, que no es tanto como después quiso decir vamos a decir, la historiografía democrática, engrandeciendo un periodo en función de otros factores no extraordinariamente fílmicos, pero que de alguna manera anunciaba por dónde podría haberse desarrollado nuestro cine si no fuese ese trayecto cruel y dramáticamente sesgado por las armas. Muchos de estos títulos que acabo de citar y muchos otros que no he citado, insisto, muchos títulos republicanos que sobre todo fechamos en el 33, 34 y 35, porque en el 32 y en el 31 apenas se puede hacer cine por problemas que no está acondicionado, no hay equipamiento sonoro que permita realmente rodajes de altura. Pero en esos años podemos empezar a hablar de un cine nacional popular, de un cine preocupado por los socios, en el sentido que daría Gramsci al término. Es igual, un cine nacional popular preocupado por los problemas del pueblo, preocupado por las angustias de las clases trabajadoras, pero que no surgía de, vamos a decir, de materiales reivindicativos o de críticas feroces contra el régimen o contra la situación de la vida real, sino simplemente de una especie de toma de conciencia de materiales populares que se habían creado para el discernimiento, para la distracción de las gentes y que se le giraban o se moldeaban ligeramente para captar su atención y hacerle reflexionar sobre los defectos de la sociedad española que se vivía y la posible mejora de esta sociedad. En buena medida, estas películas son los espectáculos que veían los mismos o los hijos de aquellos trabajadores y pequeños funcionarios que leían esas novelas socializantes, que no eran novelas políticas, pero que sí hablaban de la necesidad de que España avanzara sus costumbres, dejase atrás las lastras de la clerigalla, que modernizara sus maneras de actuar, en fin, que de alguna manera se pareciese un poco a las sociedades de su entorno en algunos aspectos. Y de alguna manera planteaban todas esas películas, como antes esas novelas, una voluntad de educación, si se quiere, de educación democrática, entre comillas, y apostaban éticamente por la ruptura de los prejuicios, por las exigencias de la modernidad y libertad moral. Gran parte de los lectores de dichas novelas, y estamos yendo hacia atrás, serían a su vez los herederos de aquella legión de bienintencionados tenderos, estudiantones, dómines de escuela, pequeños rentistas o tipógrafos que habían compartido las ilusiones de la setembrina, de la Revolución del 68, y todavía, en última instancia, estos espectadores serían herederos de aquellos del 18 que estarían entusiasmados, como Goya, de los sainetes de Ramón de la Cruz, que acudían a verlos porque se sentían representados en aquellas historias del día a día, de los barrios populares, de la gente que apenas llegaba a fin de mes, y que, por cierto, las clases altas y aristócratas les causaban repulsa. Hay una carta de Moratín al rey indicándole que, por favor, prohíba esos sainetes, y dice textualmente, en los que no aparecen más que las heces asquerosas de los arrabales de Madrid. El cine español republicano está construido a partir de las lecciones de vida de las heces asquerosas de los arrabales de Madrid. Y eso desaparece o no desaparece después de la guerra. En esta misma trayectoria colocaría, no quiero insistir, por cierto, las obras de Arniche, sobre todo a partir del momento en el que se habla de tragedias grotescas y no de sainetes, es decir, cuando el propio Arniche es el autor de los... Insisto que sepáis de lo que estoy hablando, sainete, obra teatral, generalmente breve, de duración breve, porque tiene que ver con el teatro por horas, que habla de las clases populares, que tiene varios personajes, que generalmente las acciones suceden hablando varios a la vez, en un espacio común, en las plazas, en las corralas,
sofisticadas y que tratan de temas cotidianos. No hay ningún héroe ni ninguna heroicidad en sus historias, ¿no? En un momento dado siempre ocurre que esas historias pasan de lo simplemente anecdótico, del humor más limpio o blanco, en un momento dado de la historia del cine o de esa arte concreta, manifestar o tener dentro una cierta crítica de la injusticia social. Esto ocurre exactamente con los sainetes de Arniches, en los que en un momento dado, dice Pedro Salinas nada menos, el sainete se convierte en una crítica, en una fuente de realismo social y crítico. Es decir, hay una evolución que va haciendo de las obras, de simplemente de voy a reírme con alguien que es como yo, que vive la vida como yo, que tiene los mismos ejes y las mismas formas que hablar que yo, en otra cosa más profunda, que de alguna manera van a tener que ver con este cine republicano del que os hablo. Bueno, estas novelitas de las que os hablaba culminan probablemente con una de 1931 que se llama El malvado Carabel, que es una novela de Venceslao Fernández Flórez. Antes decía Palau que yo era el presidente, en efecto lo soy, de la Fundación Fernández Flórez. Fernández Flórez es un autor que en los años 20, en los años 10 se declara socialista, heterodoxo, es crítico, es antimilitarista, está a favor del aborto, está en contra de los toros. Es un hombre muy moderno, pero que después durante la guerra se va a sentir próximo al régimen de Franco. Y cuando uno de nuestros mayores directores de la historia del cine español, llamado Edgar Neville, debuta en La República, busca las fuentes que pueden apoyar su estilo en dos autores complementarios. Uno es Carlos Arniches, el autor de estos sainetes que os digo, y por otro lado, por ejemplo, La señorita de Trevélez, y por otro lado, Fernández Flórez, que en esta novela El malvado Carabel narra la historia de un pobre hombre que trabaja en un banco al que sus jefes lo vacilan, le pagan poco, le hacen estar más horas de las necesarias, le obligan a ir los domingos a carreras, a cuestiones que a él no le interesan nada, y se ven obligados a trabajar a destajo, y en un momento dado decide dedicarse a la mala vida, convertirse en un delincuente. Evidentemente, como él es un buenazón, nada le sale y finalmente la cosa acabará bien, ¿no? Pero esta novela es una novela que plantea de una manera humorística la situación de los trabajadores de clase media, del proletario de cuello duro, que se decía entonces, y Neville lo utiliza para comenzar su carrera cinematográfica. Os voy a poner los únicos minutos conservados de esta película de Edgar Neville, El malvado Carabel, de 1935, en los que el pobre protagonista, uno de esos actores que nacen del teatro, del sainete y que llegan al cine representando el español de a pie, va por primera vez a robar a una calle, pero se encuentra que en esa calle ya hay un ladrón, decimos como si hubiera sacado ya el local, el sitio ya fuera de él, y el ladrón es nada menos que el propio director de la película, haciendo un cameo, Edgar Neville. Sí, soy el atracador de esta calle. Usted dispense, me voy. No, quédese, yo voy al teatro. ¿No lo irá usted a hacer por mí? No, si ya tengo las entradas. Quédese, es un buen sitio. Dios. Pues gracias. Bueno, con esto, muchas gracias. Poco más que esto se conserva. Es la historia, pues eso, de un pobre trabajador que se ve en la necesidad de robar para sobrevivir y que Neville utiliza para hacer un discurso político, transformando la novela, haciendo que finalmente trabaje el proletario venza y utilizando, por cierto, también ciertos resortes del cine norteamericano, porque que estemos diciendo cuáles son las fuentes de las tradiciones culturales, literarias, plásticas españolas de nuestro cine más popular, no quiere decir que este no se haya creado siempre en relación o haya mantenido contactos con el cine americano y con otros cines europeos como el italiano, etc., ¿no? Pero sobre todo con el cine de Hollywood. Bueno, generalmente la idea de que este cine popular, preocupado por los problemas del pueblo, que habla del día a día, pero que lo hace además divirtiendo a su gente porque deriva de formas tradicionales del espectáculo popular, desaparece totalmente después de la Guerra Civil. Todo lo que la República habría podido desarrollar si no hubiese surgido el levantamiento de los militares encabezados por el general Franco, desaparece radicalmente con un nuevo cine anquilosado, de cartón piedra, fascista, que canta los valores militares, que se olvida del pueblo. Bueno, en absoluto existe, sin embargo, un corte brusco entre la filmografía republicana y la
y la que se lleva en las películas posteriores a 1939. La marmórea lectura del cine bajo el franquismo, que no cine franquista, como inequívocamente vinculado al régimen y de nulo interés estético y cultural, no resiste un análisis detenido. En realidad, la producción tratará en lo posible de mantener las... Tened en cuenta una cosa, los directores son casi todos los mismos, salvo Buñuel, que por cierto no era director, sino productor ejecutivo. La mayor parte de los directores republicanos siguen en España haciendo cine, no se han exiliado. Y el público, por desgracia, salvo el fallecido durante la contienda, también es el mismo. Y por lo tanto, no es fácil dejar de inspirarse, de utilizar los mismos actores, de buscar las mismas fuentes y las mismas referencias. El mantenimiento de una continuidad con esas tradiciones existe. Y, por ejemplo, Cesario González, un productor franquista que funda su productora en 1941, busca hacer algunas películas que satisfagan los intereses del régimen, por ejemplo, Reina Santa, sobre los periodos históricos de España, o El abanderado, sobre la guerra contra los franceses, pero también busca hacer otras películas menos llamativas, menos costosas, menos grandilocuentes, pero que buscan otra vez a Imperio Argentina, a los mismos directores de la República como Florian Rey o a los mismos actores como Miguel Ligero. Es decir, que los productores van a intentar hacer algunas películas para acallar las querencias del régimen, que apoya con dinero y con permisos las películas, porque la censura es férrea, y por otro lado otras películas que mantengan la continuidad. Desde luego que eso no es la voluntad del régimen. Si por el régimen fuera, se habían erradicado por completo, vía represora censura, todas las huellas, toda emanación de aquel humus popular que había latido en la República y que acabamos de ver. Cualquier película, cualquier vestigio temático, protagónico, ambiental, que recordase a los dirigentes franquistas, la República les parecía penoso. Es más, llega a haber editoriales que hablan, por favor, no dejen ni un solo metro más para que se sigan rodando esas películas que nos llevaron a las trincheras. Es decir, culpabilizan incluso al cine republicano de ser uno de los motivos de la guerra. Fijaos hasta qué punto. Y llegan a hablar de cochambre frente populista, de barbarie, que esa plebe pueda llegar a las pantallas. Esto recuerda aquellas palabras de Moratín, cuando hablaba de los sainetes de Ramón de la Cruz. Evidentemente, ¿qué cine quería el franquismo? Lo explica muy bien un jerarca en unas declaraciones que ahora no voy. Queremos un cine que hable de insobornable raíz hispánica, que potencie nuestra tradición espiritual, que muestre nuestra riqueza folclórica, nuestra arraigada fe católica y nuestras particularidades raciales. Esto es, desde luego, lo que quería. Pero también quería que fuera un cine popular. Y el filtraje del populismo republicano al de ahora era muy complicado. Y cada vez más los aristócratas, los oligarcas, no dejaban de quejarse, y a veces de manera muy llamativa, y hasta vista desde hoy asusta un poco, de quejarse contra películas que continuaban machaconamente con el tipo de personajes y de situaciones que provenían del cine republicano. Es más, Edgar Neville, que acabamos de ver, director del Malvado Carabel, La señorita de Trevélez, de La República, que era un hombre que en el año 34 está afiliado al partido de Manuel Azaña, pero que en el año 36 es falangista, como tantos otros, por cierto, se le llega a decir, ojo con las películas que está haciendo, no continúe por esta senda, que es una senda que es, vamos a decir, criptosocialista, y él tiene que defenderse con esos célebres artículos que se llaman Defensa del sainete. Pese a estas dificultades, pese a que el costumbrismo que hablaba de las gentes de la calle no le gustaba nada al régimen de Franco, aparece, y no puede ser de otra manera, desde el principio, después de la guerra, en la pantalla. Os voy a poner el principio de una película de enorme éxito en 1941, nada más acabar la guerra. Se rueda en el 40, se estrena en el 41, que se llama El hombre que se quiso matar. El hombre que se quiso matar está basada en un relato del propio Venceslao Fernández Flórez, el mismo del Malvado Carabel, que escribe en los años 20,
pero que el director traslada a la contemporaneidad del estreno, del rodaje, al año 40, y como Wenceslao Fernández Flórez ahora es un escritor que se ha adherido a la causa franquista, actúa como colchón ante la censura. Es más difícil prohibirlo porque es amigo, vamos a decir, incluso es amigo personal de Franco. Se dice que es uno de los pocos intelectuales que se atreve a llamarle Paquito, lo cual debe ser una cosa muy, muy llamativa. Bueno, este relato, el real hombre que se quiso matar, es muy llamativo. Fijaos, para la censura el tema del suicidio es absolutamente tabú, está absolutamente prohibido en cualquier caso, de cualquier modo. Es más, cuando la película se estrena, se va a estrenar, la censura la prohíbe de manera radical. Pero inmediatamente el hecho de que sea Fernández Flórez, de que la produzca Cifesa y los contactos internos actúan para que 2 meses después llegue a las pantallas. ¿Y de qué trata el relato? Pues trata de un pobre hombre, arquitecto, que trabaja honradamente, que tiene su novia, que aspira a casarse y a ser feliz, pero que el enchufismo lo deja sin trabajo, la novia lo abandona, nada le sale bien, no tiene dinero ni para comer y decide suicidarse. Pero ni eso le sale bien, como al malvado Carabel no le sale bien robar, y entonces un amigo le aconseja, hombre, en vez de suicidarte así de golpe, proponlo en público y deja un mes en el medio para poder criticar abiertamente a toda la sociedad que te ha vacilado, que te ha puesto en esta situación, porque total no tienes nada que perder. Se lo puedes decir a la cara a todos y después, ¿qué más te da que te encierre, que te maten o que haga lo que sea, si tú te vas a matar, que te vas a matar igual? Estas películas son crueles, a pesar de que son comedias, porque los sainetes también son comedias, son crueles a su modo y sirven a ciertos directores, incluso sin voluntad de criticar al régimen, pero sí con voluntad de hablar de la realidad de la calle, a pesar de estar distorsionada, modulada o dulcificada en relación con los relatos originales, permite hablar de una reactivación tímida, si se quiere, del costumbrismo. Y os voy a poner el principio y creo que os fijéis muy bien en la voz-over que inicia la película. La película empieza en una pequeña ciudad de provincias y una voz nos anuncia la historia, que nos va a contar la historia de un pequeño hombre, además dice un pobre hombre, como ya se le ve, cuya historia es muy singular. Fíjense en este actor, Antonio Casal, nacido en Santiago de Compostela, por cierto, que va a ser durante los primeros 40, el equivalente de ese Antonio Vico, que era el malvado Carabel de la película que acaban de ver, ese hombre que lleva en la cara la melancolía, la tristeza, la angustia de la posguerra, a pesar de ser un, entre comillas, galán cómico, y que encarna extraordinariamente bien esa idea de humor melancólico del autor y que se expande cual metástasis a todo el cine español, a toda la comedia española de la década. Fijan cómo empieza la peli, porque después vamos a ver esto. Fijaos. Los de créditos ya veis que dan un tono así de... Dirigida por Rafael Gil, que es un director considerado franquista, ideológicamente posiblemente lo fuera, pero también con anhelos de un cine realista, la estela de Kim Vidor, que era uno de sus directores favoritos. Ahí tenéis el autor del argumento. Muy importante la figura de Fernando Flórez del cine español de los años 40, porque va modulando este tipo de historias, permitidas quizás mejor si él es el autor que si fuera otro, por su cercanía al régimen. Ya ves este tono no del todo alejado del humor absurdo de La Codorniz, la revista que se funda en el año 41, porque Wenceslao es un maestro de esta otra generación del 27, de Neville y demás. Quiero que, fijaos bien en el principio, a ver si os recuerda, a los que hayáis visto otra película posterior. Provinciana apacible y tranquila, un hecho sorprendente ha venido a truncar la paz de los hogares. El suceso tuvo su origen en una fábrica que se alza majestuosa y espléndida en las afueras de la población. Es su única conquista industrial y el orgullo de todos los vecinos de la comarca. También esta fábrica de cementos El Castor era la ilusión de nuestro héroe, un pobre muchacho como a simple vista puede verse, que ahora mismo va a contarnos su extraña historia. Fijaos en cómo
esta película nos va a permitir ya establecer las 4 características que yo creo más importantes del cine español de la posguerra. Desde luego, el costumbrismo y el humor, sin ninguna duda, pero también la melancolía. Se puede llegar a hablar incluso, y yo lo he hecho en algunos artículos, de un modelo de estilización obsesivo delirante, con películas, y hay 15 o 20 películas de hombres que han perdido a sus parejas por un accidente, por una bala furtiva, como en Vida en sombras, o por y esto les lleva una vida abocado a la soledad, a la locura, incluso a veces al suicidio, y lastra también la vida psíquica de sus hijos pequeños, que van a ser los herederos, los futuros protagonistas de décadas después, de décadas atrás. Está infante huérfano recogido, sin ir más lejos, por Víctor Erice, todavía en El espíritu de la colmena. Bueno, pero junto a este humor, junto a este costumbrismo y junto a esta melancolía, está también la sorprendente reflexividad, el carácter metacinematográfico que tienen tantísimas películas españolas. Es decir, películas que nos llaman la atención sobre su carácter de discurso, sobre su artificio. Es evidente que si en una película hay una voz una voz over que nos la narra, ya sabemos que no se trata de una realidad tal cual, sino que está mediada por un narrador, ¿no? Vosotros supongo que no habréis parado a pensar si este fenómeno de las voces narradoras es algo presente en el cine desde mucho tiempo atrás. Evidentemente, en noticiarios sí, en pequeños cortometrajes y en documentales, pero largometrajes de ficción, con un narrador over que nos introduzca la historia, esto anticipa incluso las primeras películas de las que yo al menos tengo noticia en la cinematografía norteamericana. Las 2 primeras películas con un narrador, con alguien que nos dice, pues, señores, esto está sucediendo aquí y este es el protagonista, son Casablanca y To Be or Not to Be. Las 2 tienen que ver con la Guerra Mundial y las 2 son posteriores al rodaje de esta que estamos viendo. Esto no solo supondría un cuestionamiento más a ese supuesto y obcecado retraso de nuestro cine en relación con otros, sino que posiblemente nos permitiría, es una hipótesis, vincular la omnipresencia de esta reflexividad con los desgarramientos formales producidos por una psíquicamente devastadora contienda fratricida y las dificultades de la ficción para volver a sentarse de una manera nítida. La voz del narrador con la que comienza a modo de fábula este hombre que se quiso matar, si se me permite la expresión un tanto exagerada, como si descendiese dolorida desde los radiofónicos partes de guerra, de una guerra todavía recién concluida, anticipa estos modelos, pero fíjense una cosa todavía quizás más importante para nuestro cine. Es realmente el modelo más plausible, el modelo más lógico para Bienvenido Mr. Marshall. Cuando uno lee historiografía sobre Bienvenido Mr. Marshall, algún ensayo, siempre se habla probablemente inspirándose en la Rebeca hitchcockiana, pero es que en Rebeca la narradora es una narradora que pertenece a la narración. Esta película la conocía perfectamente Luis García Berlanga. Luis García Berlanga llega a decir en ocasiones, y tengo testimonios grabados con su propia voz, que el origen de su dedicación a la comedia está en la visión de El destino se disculpa, otra película extraordinariamente llamativa del año 45, en la que el narrador es un personaje que habla directamente a los espectadores y manda encender las luces, y que se anticipa, por cierto, también a otro modelo siempre referido para esto, que es Qué bello es vivir, del 46. En fin, fijaos en el que, si se estudia con detalle el cine de los 40, se entiende mejor ciertas cosas que sorprenden muy llamativamente en películas de los 50, como si todo viniera o bien misteriosamente, o bien heredado, o bien llegado del cine italiano. Bueno, al margen de esta introducción costumbrista, bien es verdad que extraña, porque también mezcla algunos discursos autoritarios y ciertos elementos que provienen del llamado del cine de teléfonos blancos italiano, quizás el cine costumbrista que de manera más decidida mantiene el legado vivo del cine republicano es el de Edgar Neville, este director que hemos visto el fragmento del Malvado Carabel, que forma parte de la otra generación del 27, no la de los poetas, sino la de los humoristas, la de Tono, la de Miura, la de Jardiel, que se reúnen todos en una revista llamada La Codorniz, muy conocida entonces, y que curiosamente todos han apoyado la sublevación franquista, pero todos están hasta el gorro de la mediocridad cultural que esta
que esta contribuye a poner en pie. Y, por cierto, revista La Codorniz, en la que el propio Fernández Flórez escribe y tiene una sección fija que se llama La nube enjaulada, que es de alguna manera actúa como maestro de todos ellos. Neville recoge, expande y multiplica el legado sainetesco y sobre todo lo hace con una trilogía de películas. Hay también un cortometraje del año 41 absolutamente esencial llamado Verbena, el tema de la verbena de la paloma, la verbena de Neville y otras películas. Es muy importante, sería un locus extraordinario para estudiar las transformaciones del cine español, pero os voy a poner un fragmentillo de Domingo de Carnaval, una película que sucede en el Rastro y en la plaza de Cascorro madrileña, que de alguna manera tiene que ver con las películas de la República y que además empieza, aparte de ser un relato que aboga, porque está también inspirado en los cuadros de Goya y en las pinturas de Solana y habla quizás de una España regenerada y moderna, en cierto modo, vinculada con una lectura 98ista, pero desde un punto de vista estrictamente cinematográfico, me gustaría que vierais cómo Neville contribuye a un modelo de estilización que surge en la República, pero que él de alguna manera construye de manera decidida, que se caracteriza por amplios planos generales, poblados de gente, llenos de público popular que asiste a las... Bueno, evidentemente, Domingo de Carnaval se ambienta antes de la guerra, porque el carnaval está prohibido después del franquismo. Entonces, si alguien quería ambientar una película de carnaval, se llevaba la acción antes de la guerra para poder hablar de ello directamente. Pero sobre todo la forma. Películas, decía Fernán Gómez con mucha gracia, las películas de Neville y las mías son realistas, porque están mal hechas, como la vida española, y por lo tanto son realistas de pleno derecho. Bueno, las películas de Neville son en ese sentido al modelo Renoir. El encuadre se expande por todos lados, está todo abigarrado de vida popular, y ese plano festivo en el que suceden las cosas de la calle va a ser quizás el embrión de ese desgarrado plano secuencia berlanguiano en el que la ira y la crispación se planta por encima de este origen neviliano. Pero más allá de esta... Bueno, os voy a poner el fragmento de Neville. A lo mejor su niño con esto es un fenómeno de la pintura, a lo mejor un Murillo, a lo mejor un Tintoretto, a lo mejor es un Veronés, o a lo mejor un Moreno Carbonero. Bueno, le quito ser moreno y se queda el Carbonero solo, pero el niño algo será, ¿no verdad? Lo que se ríen los papás con los monos que le pintan los chiquillos, ¿eh? Bueno, y lo que se ríen las mamás cuando el niño le pinta las paredes, ¿no verdad? Lo mismo que van los padres misioneros por la selva ecuatoriana con el evangelio en la mano. Vengo yo por las ciudades de Castilla con el lápiz para quitar el analfabetismo, que es la plaga más grande que puede tener una nación. Abajo la incultura, abajo el servilismo y abajo el alcoholismo. Mire, ¿sabe lo que voy a regalar? Es el Cascorro del Que 45, sirve para este público que tiene que estar la mayoría del tiempo, en vez de pensar en otra cosa, tiene que estar tocando la guitarra por los picores y las ilusiones que le salen. ¿Quieren ver cómo se quita esto? Muy fácil, escuche. Escuchando se aprende y al saber no estorba. Aunque soy una charlatán en estos momentos, termino mi trabajo. Bueno, pese a que generalmente se ha señalado, insisto, que los grandes cineastas de los años 50, Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardén, o incluso, aunque menos conocido como director en esta época y menos reconocido desde luego, el gran Fernando Fernán Gómez, el máximo interés de su cine, es decir, la renovación del cine español, la vitalidad del nuevo cine español, depende del influjo italiano, es decir, del neorrealismo italiano, de sus visionados de las grandes películas neorrealistas, como Roma Chitaperta y demás. Lo cierto es que no puede caber duda hoy de que el gran valor de su cine no consiste en otra cosa que sin negar la influencia italiana, en heredar, revitalizar este sustrato costumbrista que en algunos casos lleva presente casi desde el principio un proceso de distorsión, de crítica cada vez más evidente, de crispación, de una mirada que se aleja, que tiene una ira profunda y cada vez mayor y más visible ante la realidad que le ha tocado vivir. Es como si nos fijáramos en la evolución que ya en otros periodos de la historia y del arte español ha sucedido a algunos grandes artistas. Si comparamos el Valle Inclán modernista con el Valle Inclán esperpéntico, si comparamos la pradera de San Isidro
del primer Goya con la romería de San Isidro de la Quinta del Sordo, veremos que los materiales son los mismos materiales costumbristas, pero que se transforma la mirada. La mirada se hace más oscura, se crispa, se desgarra, es decir, las caras festivas, alegres, coloristas de un cuadro se convierten en apenas manchas brutales que convierten en monstruos a los personajes. Bueno, algo así es lo que sucede con este material costumbrista, con estos autores que, más conscientes de su papel en la sociedad y de la importancia política de sus discursos, comienzan a esperpentizar este material hasta convertirlo en esas comedias o en esas películas o en esos dramas grotescos y oscuros de los años 60, de todos conocidos, el Berlanga del Verdugo o de Plácido, el Fernando Fernán Gómez de El Mundo Sigue o del Extraño Viaje, el Marco Ferreri del Pisito y demás. Esta nueva transformación, esta nueva deshacer, oscurecer, desencajar los rostros de esos personajes del sainete para convertirlos en otra cosa, tiene que ver esta vez, obviamente, con la barbarie franquista y la gangrena moral y política de la posguerra, que, insisto una vez más, otra vez en el arte español, enturbiaba las verbenas y convertía en monstruos los rostros de esos castizos personajes que poblaran las obras desde décadas atrás. Como en los relatos de Fernán Gómez y los sainetes de Arniches, también la sainetesca ópera prima de Bardén y Berlanga huele a cocido. Es más, tiene mucha gracia con la anécdota que cuenta Fernán Gómez en su maravilloso libro de memorias, El tiempo amarillo, cuando acude a pedir ayuda para esa pareja feliz, que él es el protagonista, y se le dice que huele demasiado a cocido. Él dice, huele a cocido como las novelas del gran Fernández Flórez, que era para él, dice en sus memorias, materia idónea para un neorrealismo español. Hablaba de la gente de la calle y le pregunta un entrevistador después, ¿y no podría ser también viceversa? Y dice, viceversa no, porque cuando escribió Don Venceslao no había neorrealismo. Entonces, él tenía bien claro cuál era el material del que quería partir. Pero fijaos, no sé si habéis visto esa pareja feliz. Es la historia de una pareja de trabajadores que apenas sobreviven realquilados en una habitación con otras familias en el mismo piso. Tened en cuenta que el problema de la vivienda es dramático en los años 50, hay muchas casas derruidas por las bombas de la guerra, especulación, hay miles y miles de familias que viven en chabolas o en cuevas a las afueras de las grandes ciudades, sobre todo en Madrid y Barcelona, y por eso hay tantas películas que hablan de eso, El inquilino, El pisito, El verdugo, que se dedica a verdugo el joven, para no perder el piso. Bueno, pues esta familia sobrevive en una habitación y están hasta las narices de su propia vida, discuten porque no tienen prácticamente nada que les alegre un poco. Y entonces, un día, en una tarde, esa pareja, el propio Fernán Gómez, actor, y Elvira Quintillá, salen a la azotea de la casa en la que vive y miran, pero lo que mirando desde la azotea es el pasado, miran el inicio de su relación. Quiero que veáis esta secuencia porque yo creo que ella es el embrión, pero el embrión verdadero de ese proceso de crispación, de ese proceso de distanciamiento, de elevación de la mirada, que hace que las cosas ya no se vean a la altura de los personajes, como el sainete, sino desde arriba, desgarrando y crispando la mirada. Atended bien esta secuencia que probablemente recordéis y si no os va a llamar la atención. Una pareja mira desde la azotea, pero lo que ve es el pasado y cómo se conocieron. A la felicidad por la electrónica. Por la electrónica o por donde sea. El caso es ser feliz. Y yo no lo soy. Ni tú tampoco. ¿Por qué? No sé, será porque no tengo suerte. Eso mismo dijiste el primer día que nos vimos, ¿te acuerdas? Sí. Desde aquí también se ve la casa de Lolita. Es aquella de ladrillo colorado. A las 7 en el puesto de tiro, ¿verdad? 3 tiradas, 1 peseta. Fíjate qué puntería. Todos los botes. ¿Ves? Ese soy yo. El que está a mi lado es Florentino. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan nervioso? Llevamos esperando más de media hora. Tardáis mucho. ¿Qué va? Si estamos llegando. ¿No lo ves? Lolita. Y detrás yo. Buenas tardes, Carmen. Mucho gusto. Buenas tardes, Juan. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Lo que tú quieras. Perdón.
Quiero decir lo que usted quiera. ¿De qué se ríe? Esa mujer gorda y bajita. Sí, soy yo. Acérquese. ¿No se da cuenta de que es un espejo? ¿Un espejo? Menos mal, creí que éramos así de verdad. ¿Y de verdad cómo éramos? Pues mejores. ¿Dónde está? ¡No se me pierda! Estoy aquí, sobre un caballito. ¿No me ve? ¿Por qué nos reímos tanto? Florentino ha contado un chiste. ¿Cuál? Sí, ese desviajante que... Ese ya lo conocía. ¿Por qué se pone usted pálido? ¿Quién, yo? ¿Yo? ¿Es que no sabe bailar? Pues no. Bueno, no se preocupe. A mí no me gusta mucho. ¿De verdad? Gracias. Además, ahí está la noria y vamos a subir. Voy a decirle un secreto. ¿Es importante? Para mí es terrible. Solo me quedan 3 pesetas. Bueno, ¿no es suficiente? Sí, es suficiente. Todavía nos queda una para el tranvía de vuelta. ¿Por qué quiere que subamos a la noria? No se enfadará si se lo digo. Me parece que no. Voy a intentar besarla. ¿Es obligatorio? Al menos Florentino me lo ha aconsejado. ¿Y yo? ¿Me tengo que resistir? Me parece que no va a hacer falta. Me voy a marear enseguida. No. Es verdad. Habrá que inventar algo para que no se maree. ¿Qué podríamos hacer? Parar la noria. ¿Sí? ¿Cómo? Es muy sencillo. Basta con que lo diga en voz alta. Quiero que se pare la noria. Más alto. Quiero que se pare la noria. ¡Más alto! Quiero que se pare la noria. ¿Lo ve? Ya está. ¿Pero qué demonios pasa? Es un gol del sector. Enseguida se arregla. Pues sí, bueno. No se preocupe. A mí me gusta. ¿Se está también aquí? Sí, si no se tiene vértigo, sí. ¿Usted se marea? No. Así de pronto no. Pero si empiezo a pensar... Pues yo fui a Melilla en barco y no me mareé. Claro que era muy pequeña. Debe ser bonito el mar. Yo en la guerra estuve a punto de verlo, pero me cogieron prisionero un día antes de llegar a la costa. ¿Tengo más mala suerte? ¿Sí? ¿No le ha tocado nunca la lotería? ¿A mí? ¿Qué va? Ni siquiera juego. Pues yo tengo mucha suerte. Hace 3 meses me tocó una máquina de coser en una rifa. El primer premio era una vaca. Pues sí que tuvo suerte. Figúrese si le llega a tocar la vaca. Florentino y Lolita nos estarán buscando. Déjelos. Preferirán estar solos. Ay, es bonito esto. Sí, es muy bonito. Mire, allí vivo yo. ¿Dónde? A la izquierda de aquella torre grande. Y por allí están los estudios donde trabajo. Mi casa es más difícil de encontrar. Está en un hondo. ¿Ve usted la torre de San Agustín? Pues cerca de allí. La de Lolita sí que se ve enseguida. Es aquella de ladrillo colorado. Me gusta ver Madrid desde arriba. Es como si fuera uno el amo de todo. Estaría bien que la avería durase un ratito más, ¿verdad? Sí, realmente esta brisa es muy agradable. Es como si estuviéramos veraneando en la sierra. ¡Oh! ¡Qué frío! Bueno, ellos ven a sus personajes como si fuera una película. Les ponen voz, anticipan lo que van a decir, ¿no? Están como viéndolo en una pantalla del pasado. Mira, estamos llegando, le dice ella a él. Y sobre la pareja se coloca un doblaje, unos diálogos que no se corresponden con el presente de las imágenes, sino que reverberan sobre estas imágenes. En otras palabras, y por así decirlo, si se me permite, lo que en 1945 o 46 se narraba en presente como una sainetesca verbena madrileña, pese a algunas excepciones, debía ser mirado ahora y todavía, pero desde una distancia crítica, posibilitada por un cúmulo de circunstancias de todo tipo que propicia la reflexión, aun sin modificar los amargos componentes costumbristas de la materia, objeto de la mirada. Es decir, se miraba de otra forma, se nombraba la distancia que se ponía en mirar a los tiempos de la posguerra. No es de extrañar, fijaos, que una de las atracciones que visitan estos jóvenes sean los espejos deformantes, citando casi de manera literal la estética de Valle Inclán, señalando así, creí que éramos así de verdad. En una primera y literal aparición de esta estética esperpéntica, digo, ni que se recupere el sonido en presente solo cuando la noria, por insistencia de ella, se quede detenida en la parte, en su punto más elevado. Es entonces cuando Juan se refiere a la guerra. Estuve a punto de ver el mar, pero me quedé a punto porque me detuvieron entonces. Ni que
diga una frase que recuerda mucho a la ya conocida de Valle Inclán, cuando dice que hay 3 maneras de mirar para construir arte, desde el a ras de suelo, a la altura de los ojos, o desde arriba, y desde arriba es el que genera el esperpento. Dice Fernán Gómez: me gusta ver Madrid desde arriba, es como si fuese el amo de todo. Doble elevación, pues, si os fijáis, desde la azotea se mira una noria, desde la noria se mira Madrid, que remite no solo a la experiencia crítica del mejor cine costumbrista de la década anterior, sino que eleva y dobla la perspectiva para hacer de este film la pieza señera inaugural de ese distanciamiento y crispación que va a dar lugar a nuestro mejor cine de los 60. Y este sí, un nuevo cine español moderno y esperpéntico, totalmente subyugado, eliminado por el régimen, que prefiere importar otro modelo mucho menos dañino desde el punto de vista popular, porque es un cine que con excepciones nadie va a ver. El nuevo cine español es, como decía Fernán Gómez con ironía, yo pensé que el mío era nuevo cine español, pero resultó ser esta especie de Godard española que nadie quiere ver ni nadie entiende. Es decir, que ellos sabían que habían sido dejados de lado por ese acuerdo posibilista entre el régimen y los nuevos directores del nuevo cine español. Bueno, si recordáis las películas más importantes de Fernán Gómez como director en los años 50, serán como continuaciones de la vida de esta clase, de esta pareja. La vida por delante y la vida alrededor no son nada más que continuaciones de este juego de tiempos enrevesados, complicados y viscosos, como eran los tiempos del franquismo, en los que los actores se salen de la ficción. Por ejemplo, no sé si recordáis que Fernán Gómez suele en sus películas parar la ficción y hablar directamente al público. ¿Qué os parece esto que está ocurriendo? Y hay un momento, mientras su mujer, interpretada por la bellísima Ana Liega, duerme, en la que él se siente en la cama, mira al público y le dice: ¿qué? Era guapa entonces ella, ¿eh? Es decir, este juego de pasado y presente que se hereda de esta película de Berlanga. Bueno, tras estos sainetes deconstruidos y crispados, os voy a poner solo un ejemplo, como cierre, de a dónde llega en brutalidad, modernidad, crispación, dolor. Es una película, voy a poner, en vez de poner El verdugo Plácido, películas de Berlanga que seguro conocéis más, os voy a poner el final de una obra absolutamente extraordinaria para muchos, según la última encuesta multitudinaria hecha por la revista de cine Caimán, aunque esto no tenga ningún valor. Una de las mejores películas del cine español, cuando casi no se puede estrenar, porque estas películas, tened en cuenta otra cosa, Berlanga, después del Verdugo y de Plácido, no puede rodar en España casi hasta finales de la década, porque no tiene ningún tipo de ayuda ni productor que lo quiera poner en pie. Fernán Gómez tampoco, lo que se están rodando son las películas del nuevo cine español, porque este cine popular daña la imagen de España, como la imagen de modernidad y de desarrollismo que se quería dar, y queda totalmente aislado y esquinado por el régimen. El mundo sigue, es una película de 1963 en la que todavía esa pareja parece tratar de sobrevivir en una España que supuestamente está alcanzando el milagro económico, pero que Fernán Gómez construye un brutal, demoledor retrato de la España del desarrollismo, con una especie de puesta en escena que está construida para herir al ojo. Él mismo lo decía, el tono de crispación que tiene la película, el uso de zooms violentos, rupturas de montaje de todo tipo, es la misma que buscaba Cela con la familia Pascual Duarte, Schönberg con su música, Goya en sus cuadros, no dar placidez, sino causar el dolor, la herida en el ojo del espectador. Un despliegue formal en el que construye casi una ibérica imagen-tiempo, si se me permite esta utilización un poco brusca del término de Deleuze, en el que esa imagen-tiempo moderna se construye a machetazos, como si el montaje actuara dando machetazos de dolor a la realidad que se muestra. Voy a poneros un fragmento cualquiera de esta película para que veáis. Eres muy listo. Que se joroben. Después de todo, los cuartos con que lo hemos comprado los has ganado tú con tu trabajo. Que revienten los que tienen que ir a pie. Que se mueran los pobres. Pero este coche, ya lo verás, parará la circulación. ¿Y qué más puedes desear que llamar la atención hasta ese extremo? No lo creas, no están los tiempos para ofender a los demás. Eres demasiado bueno. ¿A qué hora estarás en casa? Hacia las 7. Ahora voy a dar un paseo. Hasta luego, cariño. La radio, Mauricio. Sí, señora.
toda la noticia, llegando a su barco de niño, conocía su nueva riqueza. ¡Señora Loísa! ¡Señora Loísa! Viene su hija, la Luisita. Bueno, mujer, ¿y eso? ¿Le ha pasado algo? ¿Qué le va a pasar? Menuda. Entonces, ¿por qué te pones así? Si es que viene en un coche que no cabe en Madrid. Mi madre, ¿qué automóvil? Ah, sí, es el regalo de aniversario. Su marido la iba a comprar un coche. Viene saludando a todo el mundo. Arma un alboroto. Ahora se había parado a charlar con la Juana la verdulera. Ahí viene, ya llega al portal. No quiero verla. Es la hermana. No quiero verla. ¿Pero qué dices, hija? No quiero verla. No quiero. Eloísa. Pero Eloísa, chica. Déjame. Pero, hija, ven aquí. Que no quiero verla. No quiero verla. Punto culminante de un desarrollo histórico que, partiendo de los materiales costumbristas de la vida cotidiana y popular de Madrid, acaban construyendo parte de nuestro... La cámara se desplaza para quedarse exactamente en el encuadre del volante y del salpicadero del AIGA con el que concluye. Que veis ahí es el autor de la novela, Juan Antonio de Zunzunegui, que la había publicado en 1960 y sobre la que... Bueno, como veis, este proceso del sainete al esperpento que se desarrolla entre los años 20, sobre todo la República, atravesando los años 40, bajo la esfera sobre todo del cine de Edgar Neville y de otros, y que concluye con el mejor Berlanga, Fernán Gómez y Ferreri y guiones de Azcón en los 60, constituye una línea que explica algunas de las cosas sucedidas en nuestro mejor cine español, en algún cine español de gran interés, y constituye un proceso cultural de primer orden, no siempre reconocido, no siempre valorado, cuando no radicalmente ignorado, y que he intentado poner brevemente ante vuestros ojos para que lo tengáis en cuenta de cara a vuestros estudios futuros. Muchísimas gracias. Bueno, antes no he leído una cosa que traía en la... A ver si la sigo teniendo. Que traía en mi presentación. Y que es un tuit, como habéis visto he tenido problemas, ¿no? Un tuit del profesor Castro de Paz que hacemos circular de vez en cuando, ¿no? Es del 11 de agosto de este año, de este año, ¿no? Dice, es un tuit suyo, simplemente. Hoy han vuelto a preguntarme la diferencia entre un crítico de cine y un analista. Una, inicial, es de método. Mientras el crítico ve 10 pelis, el analista ve la misma 10 veces antes de empezar a escribir. Creo que era importante no dejar esto en el tintero. Ha sido un atravesamiento por lo mejor del cine español, tan desconocido sobre todo para los españoles desde los años 30 hasta los años 60. Y yo supongo que para vosotros es difícil, porque la inmensa mayoría no habrá visto casi nada o nada de estas películas. Pero, ¿queréis preguntar algo? ¿Queréis intervenir? ¿Queréis...?
Bueno, no hagáis caso al colega, que es un buen amigo. Sí. Vale, yo quería preguntar sobre todo porque... No se oye, ¿eh? No se oye. No se oye, Aarón. Ahora sí, se oye, seguro. Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, vale. Yo, por ejemplo, también soy bastante fan del cine español, sobre todo porque este último verano me he tratado de poner al día con un cine bastante rico. Y entonces, por lo tanto, la duda que me surge, sobre todo, es acerca de por qué usted cree que el cine español sigue aún teniendo una campaña muy grande en su contra, puesto que hay películas muy buenas como es Tiempo después o Amanece que no es poco, que igualmente aún se siguen dejando aún muy de lado. Y cuando tú, por ejemplo, preguntas por comedia española, te dicen antes 8 apellidos vascos, y para mí prefiero ser identificado antes por, no sé, tiempo después, prefiero que antes me digan Tiempo después antes que 8 apellidos vascos o 8 apellidos catalanes, porque son películas las cuales que no representan para nada lo que es la verdadera tradición del cine español, en mi opinión. Bueno, a ver, la historia que está tan arraigada en las generaciones, entre nuestras generaciones pasadas, la idea del cine español como mal objeto que intenté describir, que yo creo que ya casi está enraizada en los genes. O sea, mi padre que murió ya hace 4 o 5 años, cuando yo era pequeño, en una película española, o sea, veía una imagen de cine español y decía, esto es insoportable, había que cambiar. Estaba ya construido culturalmente que el cine español no tenía ningún valor. Y eso contribuyeron la crítica de izquierda, machacando las películas, incluso sin ningún tipo de sutileza estética y a veces ni ideología. Por ejemplo, las películas de Berlanga, como El Verdugo. No te quiero decir nada, las películas de Fernán Gómez, en su distorsión, vamos a decir, previamente a los esperpénticos, si queremos decirlo así, simplificando, jardielesca o tipo codornicesco del sainete, como La vida por delante y la vida por... Eran puestas en solfa por la crítica que estaba más o menos ligada al PC, porque hablaban de una comedia que no se preocupaba de lo social, que cómo era posible que Analía Gadé fuera tan guapa y sobre todo vistiera tan bien siendo de clase popular. Es decir, esa tradición de desprecio se ha mantenido de alguna manera viva, porque ha pasado de padres a hijos y de alguna gente mayor también se sorprende del tiempo y la cantidad de horas y visionados que he dedicado a ver todas las películas que se conservan entre el 39 y el 50, todas las que hay, para poder hablar con un poco de propiedad de esto, ¿no? Esto por una parte. Después, la televisión pública no ha ayudado mucho. El hecho de que las películas que se suelen poner y esto no son películas despreciables, hay algunas comedias populares, Las chicas de la Cruz Roja, que tienen un enorme valor desde más de un punto de vista, pero se suelen poner películas muy endebles en cine de barrio. Es muy raro que se rescaten películas como se ha hecho, por ejemplo, historia de nuestro cine. Y luego, bueno, pues hay mucha gente que disfruta con lo más banal, no es raro. Es evidente que Amanece que no es poco, la otra película de Cuerda, se sitúan en la estela de esta tradición que yo he venido analizando, pero tampoco os faltan elementos de sainete en 8 apellidos vascos, lo que pasa que más o menos utilizado de una manera torticera y oportunista, pero todo hay que estudiarlo. Yo no creo que sea una película del todo desdeñable, entre otras cosas porque es una película que surge y que solo existe porque es la primera vez que se puede hacer humor con ETA, y poder hacer humor con ETA ya supone un cambio social de primer orden. Hay que estudiarlo todo con calma, pero en efecto, probablemente el desconocimiento de la tradición anterior de la que se basa, de la que vive y de la que surge la película de Cuerda, es decir, los relatos de Fernández Flórez, porque El bosque animado, que ha rodado Cuerda un poquito antes, es un relato clave de 1943 de Fernández Flórez, que está también construyendo ese universo surreal y a la vez popular de Amanece que no es poco. El desconocimiento de toda esa tradición es lo que impide reconocer y poner en valor en profundidad películas si desconoces. Es decir, a nadie se le ocurre pensar que el trabajo básico para que pueda existir El mundo sigue son las películas de Edgar Neville, las películas republicanas, pero todo funciona de una manera culturalmente entrevesada y compleja y espesa. Y si no se conocen unas cosas, se tiende a minusvalorar otras. Entonces yo creo que son un cúmulo de factores entremezclados, pero yo creo que hoy en día Amanece que no es poco. Es una película muy bien considerada y estudiada y reivindicada. Pero bien, es verdad que a lo mejor por los 4 que nos preocupan estas cuestiones, y desde luego mucho más vistas 8 apellidos vascos. Pero siempre han sido más vistas
Probablemente se hayan visto más las películas de superhéroes que los grandes clásicos americanos también, es decir, que tampoco es extraño. Las películas neorrealistas en Italia no las veía más que Cuatro Gatos, y las películas que se veían eran las grandes comedias que provenían de las comedias del ventenio mussoliniano. Esas eran las que iba la gente a ver en taquilla, es decir, tampoco es un proceso tan extraño en ese sentido en España. Cuando las películas neorrealistas, y con excepción de Roma Città Aperta y me parece que pocas más, fueron absolutos fracasos en taquilla. O sea que hay que poner las cosas en su justa. Pero en nuestro caso concreto, el desconocimiento de nuestra propia cultura y el desinterés flagrante sobre ella motiva un poco que alguien no sea capaz de poner en todo su valor enorme una película como la de Cuerda. Yo creo que más o menos puede ir por ahí. Has hablado de Fernán Gómez, si no me equivoco, y has dicho que estaba a favor del aborto. Ah, ¿ves? Es que... Conservador en sus costumbres, pero es un hombre preocupado, o sea, que es decidido contra el caciquismo, defensor del amor libre, agnóstico, contrario al ejército, contrario al aborto, antitaurino, que casa muy poco con los valores defendidos por el régimen. Y cuando acaba la guerra, a pesar de haber defendido él el alzamiento y de ser amigo de Franco, se ve atacado por ciertos sectores reaccionarios que no le perdonan esas posiciones. Ahí hablaba de Fernández Flórez. El hecho de que yo hable rápido y que el otro se llame Fernán Gómez lleva a veces a estos errores de apellido. Fernán Gómez es el actor y director del que hablé. Venceslao Fernández Flórez es un escritor que muere en 1964, unos días antes de que naciera yo. ¿Más intervenciones? Vuelvo a intervenir porque tengo una duda en una cosa que me apunté. A ver, aquí, por ejemplo, se hablaba del cine propagandístico. Sí. Y, por ejemplo, se me ha venido a la cabeza el autor soviético Sergei Eisenstein con El acorazado Potemkin o Octubre de 1917, puesto que ahí está glorificando lo que fue la Revolución de Octubre. Por supuesto. Pero ahora, hoy en día, esas películas se consideran ahí muy buenas, de gran calidad, bueno, y mientras tanto se ven las otras películas como es esta de soldados de la División Azul capturados, y después cuando le preguntaban al capitán de esa división, ¿usted qué es? Y dice, yo soy falangista y yo soy español. Bueno, a ver, vamos a ver, muy rápidamente. Cuando me refiero al cine propagandístico, me refiero a ese cine propagandístico generalmente ridículo, que en proporciones mínimas, porque estas cosas no entré porque nos llevaría a otros caminos. Generalmente se dice, hay muy poca cine popular y generalmente son películas de guerra, películas históricas. La proporción de comedias en los años 40 es absolutamente mayoritaria, comedias contemporáneas. Hay poquísimas películas que hablen de la guerra y hay poquísimas películas históricas en conjunto. ¿Por qué hay pocas de la guerra? Pues porque hay visiones enfrentadas sobre la guerra. Como tú sabes, los falangistas sedillistas, los falangistas de primera hora no están nada contentos con el régimen franquista. De hecho, es muy complicado de explicar. Edille, el líder de Falange, está condenado a muerte durante 14 o 15 años y luego es conmutado al destierro. En fin, que la situación no está... Entonces, por ejemplo, las películas propagandísticas no son buenas o malas por ser propagandísticas, lo son por su manera de poner en pie el discurso que quiere. En España hay una película del todo desconocida que os recomiendo ver, nítidamente falangista,
que es una obra maestra, desde mi punto de vista, una obra maestra absoluta, que se llama Rojo y Negro, de 1941. Y, sin embargo, contemporáneamente, el mismo año, Sáenz de Heredia, con guión de Franco, bajo el seudónimo de Jaime de Andrade, dirige Raza, que es una película propagandística absolutamente zafia y prácticamente ridícula, con lo cual el valor en el caso de Eisenstein es que sus películas construyen y experimentan con las formas cinematográficas casi más que ningún otro cineasta en la historia del cine. No se trata tanto de la propaganda, sino del nivel discursivo y formal que la construye, ¿no? Bueno, no hay nadie más, ¿no? Que como yo no veo a la... Me doy cuenta al último. Bueno, si no hay más preguntas, creo que ha sido un trabajo potente y bueno, ahora tendréis que disfrutar de hacer la reseña o lo que cada uno de vuestros profesores ha dicho. Gracias. Juanjo, ¿me oyes? ¿Está grabado todo y tal? Vale, recordad que, bueno, desde el Juanjo y compañía, desde el LabCom, han grabado la conferencia que os la haremos llegar en brevísimo. Vale, para que dispongáis de ella al hacer el trabajo.